6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión. Hoy, antes de empezar a desgranar lo que podíamos llamar la crónica diaria de la crisis sanitaria, permítame que recuerde que hoy se cumplen 34 años de una de las peores matanzas de la ETA en Madrid. Ocurría en 1986 en la Plaza de la República Dominicana. Un coche bomba de los terroristas vascos hizo que volara por los aires un transporte de la Guardia Civil y causó la muerte a 12 jóvenes beneméritos. Y hoy también se cumplen, aunque más años, 84 exactamente, del asesinato de don José Calvo Sotelo, el líder de la derecha española en las Cortes, lo que fue, según los historiadores, el preludio o el empujón a la guerra civil. Un hecho del que los responsables fueron los escoltas de un líder socialista, Indalecio Prieto. Y ahora vamos ya con la situación sanitaria del día de hoy. Seguimos teniendo 120 brotes activos. Dice Sanidad que se han registrado en las últimas 24 horas 263 casos positivos. No cuadran los datos, eso ya no les va a sorprender a ninguno de todos ustedes. Hoy no cuadran los datos, si ustedes el total de ayer quedaban como afectados, le suman 263 y encontrarán una enorme diferencia con el dato que acredita Sanidad como definitivo en el día de hoy. Pero bueno, son cosas de Illa, de Simón y de toda esta gente que lo suyo no es contar, La situación es especialmente tensa en Cataluña y en Aragón. Empecemos por Cataluña. En Cataluña va a haber nuevas restricciones en 3 barrios de la ciudad de Hospitalet, que es la segunda en población de todas las catalanas, donde hay 300 casos de jóvenes positivos. Son jóvenes, dicen las autoridades locales de Hospitalet, que son jóvenes con problemas sociales. Bien, ese núcleo, unido al del Segrià en Lérida, hace que tengan 745 casos positivos de COVID en Cataluña en estos momentos, donde están a punto de arbitrar medidas mucho más restrictivas y de confinamiento. Los positivos se han triplicado en la ciudad de Barcelona y ahora vamos a ver las medidas que piensa tomar el Ejecutivo catalán en la zona del Segrià, donde van a endurecer a partir de la medianoche las medidas de confinamiento. Escuchamos a la señora Budó, que es la portavoz del gobierno de Quim Torra. A partir de esta medianoche, ¿no? Estará vigente. Por lo tanto, pues a partir de esta medianoche, pues ya esta resolución dictará las normas de cómo se debe, todo aquello que afecta a la movilidad, a la permanencia o no, en los domicilios de las personas, qué actividades pueden hacer y de qué forma las pueden hacer. Estamos hablando, de que la gente podrá salir a trabajar, podrá salir a realizar compras, podrá salir a hacer todo aquello, que son, ¿no?, cosas esenciales. Podrán salir a hacer deporte, siempre que no se trate de deporte colectivo. Ya saben que en esta zona, en el Segrià, el gobierno de Quim Torra tomó unas medidas. Ya saben que una juez interina, por cierto, de Lérida, dijo que no eran la autoridad que podía tomar esas medidas, con lo cual se abrió la duda. Duda que trataron de despejar en la Generalitat con un decreto ley que amparase esas medidas. Un decreto ley que hoy hemos sabido es aplaudido, esto sí que es nuevo, es aplaudido por Carmen Calvo. La vicepresidenta Calvo disculpa esa actuación a todas luces desproporcionada porque no es él quien tiene que tomar la medida. La medida seguramente sea necesaria, no voy a discutirlo, pero desde luego que la tome Quim Torra no es lo que dicen nuestras leyes. En cualquier caso, Calvo ha dicho no solo que está de acuerdo con la medida, lo han dicho varios en el gobierno, por ejemplo Illa, sino que además discrepa de lo que dice la juez en sus argumentos jurídicos para rechazar que la tome como la tomó Quim Torra. Ahora van a escuchar a Salvador Illa, el ministro filósofo, a propósito de medidas más restrictivas del confinamiento.
Estamos trabajando de una forma muy fluida con todas ellas. En el caso del brote del Segrià de Lérida, la Generalitat de Cataluña tomó ya hace días unas medidas de confinamiento perimetral. A su juicio había que incrementar estas medidas. Nosotros compartimos que efectivamente había que ir un paso más allá y reforzar estas medidas para acabar de controlar este brote. La decisión que tomaron no contó con la autorización de la juez el domingo por la noche. Han emprendido algunas acciones legislativas en la forma de aprobación de un decreto ley que, a juicio de los técnicos de la Generalitat, va a dar más base jurídica a una segunda petición o resolución que tendrá que ser sometida a control judicial, según nos han informado, y veremos, por tanto, si esto es así, en qué términos se produce. En cualquier caso, nosotros, insisto, estamos en una comunicación fluida y dispuestos a ayudar en todo lo que se nos pida. Qué suavidad, y eso que han invadido las competencias del Gobierno central con esas medidas de confinamiento que tomó Torra sin encomendarse a nadie. Estos que aspiran a socios del Gobierno, los de Ciudadanos, sin embargo, lo tienen claro. Torra tiene la culpa de todo, lo cuenta Edmundo Val. El rebrote está descontrolado por culpa del señor Torra. Ustedes saben que mi partido, nuestro partido, hemos adoptado una política útil para realizar o tener una actitud constructiva. Hemos tenido una política de mano tendida, de mano exigente, poniendo de manifiesto los errores del Gobierno, pero entendiendo que este momento de la historia nos obligaba a tener que pensar solo en los españoles, tener que pensar solo en Cataluña, en los catalanes, y por lo tanto intentar ayudar al Gobierno aportando soluciones constructivas para salvar vidas y para salvar empleos, que es la única preocupación que en este momento histórico tiene mi partido. La crisis sanitaria en Cataluña, especialmente el brote que tiene lugar en Hospitalet de Llobregat, plantea que a lo mejor la epidemia ha cambiado en algunas cosas. Lo van a ver a continuación. Desde nuestro punto de vista, hay un nuevo perfil de este virus, un virus que ahora elige entre sus víctimas a gente muy joven. Y eso es un cambio suficiente, sustantivo, como para replantearse si es que estamos hablando de un virus que ha cambiado de perfil. Fiestas en la playa, reuniones con amigos, macrobotellones o celebraciones deportivas han causado que los jóvenes sean ahora los principales afectados por el coronavirus. Un perfil de positivos que rondan como mucho la treintena y que en un alto porcentaje son asintomáticos. Esto implica que tenemos un número muy importante de casos, de hasta alrededor del 70%, incluso un poco más en algunas zonas, que son casos asintomáticos. Estos asintomáticos pueden ser casos o que no van a desarrollar síntomas en ningún momento, o que quizás los puedan desarrollar en los próximos días, lo cual nos permite aislarlos antes de que supongan un riesgo para nadie. Pero estos perfiles, sin embargo, complican la labor de los servicios de salud pública. Al no tener síntomas, no van al médico, hay que buscar activamente uno a los contactos, que además suelen ser numerosos. La relajación de los más jóvenes provoca este aumento. Prácticamente todos los incrementos que estamos observando por grupo de edad afectan a menores de 50 años. A todos los grupos de menores de 50 años. La edad media ha ido bajando progresivamente entre los nuevos contagiados. En pleno pico de la pandemia eran los de 60 los más propensos a contagiarse. Sin embargo, ahora la edad ha bajado hasta situarse en los 46,3 años en los hombres y 50,5 en las mujeres. Incluidos, esto es un poco más extraño, los menores de 5 años, de 0 a 4 años. También se ha registrado un aumento de los contagios entre los niños de 0 a 4 años, aunque según precisan los profesionales, los casos de este grupo de edad siguen siendo poco frecuentes. Por lo tanto, son también casos en general más leves, no todos. Las personas jóvenes también pueden ser casos graves, aunque con mucha menos frecuencia que los adultos. Y esto es otro indicativo de que la epidemia ahora mismo es diferente. Prohibido relajarse, el virus sigue entre nosotros, lo que está claro es que ha cambiado. Y la otra comunidad donde hay un aumento de los rebrotes, un aumento de los positivos, es la comunidad de Aragón, donde se mantiene en fase 2 la ciudad de Zaragoza, la ciudad de Huesca y 4 comarcas, pero ha habido, como digo, un repunte de casos. En conclusión, la situación no es muy favorable y da la sensación de que se les ha ido de las manos y va a peor, tanto en esas dos comunidades que hemos citado. Bueno, y las preguntas que nosotros nos hacemos siguen en esta mesa de trabajo.
Y para respondernos a algunas de esas cuestiones, nuestra primera invitada esta tarde, doña Carolina Rodríguez Cariño, que es veterinaria, patóloga y persona de la que yo tengo en mucha estima su palabra de científica. Muy buenas tardes, Carolina. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la de nada, estima de la palabra. Sabe que es así, sabe que es así. Bueno, está pasando algo, asintomáticos, jóvenes y situaciones muy concretas que además a usted la afectan doblemente porque usted vive en Cataluña, con lo cual, pues... Sí, vivo en Cataluña y tengo un hijo de 19 años, así que tengo las dos cosas juntitas. Para estar muy preocupada. Bueno, ¿qué conclusiones se lleva usted a diario de cómo está evolucionando ese virus ahora en estos momentos? Que no ha habido ninguna estrategia de prevención durante los picos de pandemia, porque todavía estamos vivimos en el mismo pico, ¿no? Estamos viviendo la misma pandemia, el mismo momento. Lo que pasa es que ha ido disminuyendo la cantidad de casos. El punto está en que en estos momentos, en el momento donde comenzaron a bajar el número de casos y la mortalidad, debió haberse tomado una cantidad de medidas preventivas justamente para evitar que se pudieran presentar esto que se está presentando. Entonces, en primer lugar, yo creo que algo que estaba hablando esta mañana es algo que nosotros no hemos visto y que no han visto nuestros jóvenes, y son los muertos. O sea, esto que ha ocurrido, estas 50.000, 43.000, 50.000 personas que parecieron un número, pero es un número importantísimo, esto no lo han visto nuestros jóvenes, no lo ha visto nuestra población ha visto aplausos en los balcones, y al no ver esto se tiene que vivir, esto es un duelo que tenemos que sentirlo, que verlo, que pasarlo, saber que se han ido parte de los nuestros, y es importante para poder entonces saber cuán grave es a lo que nos enfrentamos. Realmente no es tanto lo grave, sino lo desconocido. Entonces, si nosotros lo conocemos, entonces podemos tomar medidas preventivas para evitar estos contagios. Si nosotros tenemos una población educada, saber, por un lado, que la población sabe exactamente lo que tiene que hacer, y por el otro lado, el gobierno debe saber cuáles son las medidas a tomar, ¿no? En primer lugar, la vigilancia epidemiológica, que no ha existido. Esto yo se lo he dicho anteriormente en otros programas, pues no ha existido vigilancia epidemiológica, comité de expertos tampoco, porque no les interesa el comité de expertos. De hecho, este gobierno maneja a los muertos, a ellos les interesa el número de muertos, y a nosotros no nos interesa, obviamente, porque son nuestros muertos. Entonces, lo que debería existir, una vigilancia epidemiológica, saber dónde están los focos, cuáles son las zonas calientes, o sea, si es Hospitalet, por ejemplo, o si es en Lérida, entonces saber exactamente cuáles son las zonas de infección, cuántas personas hay positivas, tanto serológicamente por pruebas de IgG, o sea, que tengan anticuerpos para el virus, o IgM, que estén enfermas o que sean positivas al virus, PCR positivos, sabiendo que este es un virus que necesita una cantidad por decir, de partículas virales para poder dar positividad. Si no tienes esa cantidad de partículas virales, puede ser que tengas un falso negativo, y estos falsos negativos los dan todas las pruebas laboratoriales. Con todo esto tenemos que tenerlo en la mesa. Nosotros sabemos que existen estas cosas, entonces, y estar constantemente con los expertos, pero los expertos reales, los que están trabajando en esto. Aquí, lo repito, aquí en Cataluña tenemos gente muy valiosa que trabaja en esto, independientemente sean independentistas o no sean independentistas, no me importa. En este momento lo que me interesa es que sean personas valederas y que tengan conocimiento de todo esto. Aquí hemos tenido una persona que ha estado en el gobierno y que ahora han retirado, pero que es una persona valiosa, que a veces dicen, bueno, es que ha dado una prueba que dio negativo. No. Una prueba negativa es tan valedera como una prueba positiva en un estudio de investigación, porque eso nos va quitando, bueno, esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve, pero hay ciertas medidas epidemiológicas que siempre existen en toda pandemia, en toda zoonosis, en todo foco epidemiológico, siempre
eso debería existir y pues no lo hay. Entonces tenemos que tanto el gobierno catalán como el gobierno español siguen trabajando como antes sin haber cambiado de estrategia. Siguen con la idea de que el confinamiento lo acaba arreglando. Eso pues ya veremos, tampoco queda muy claro, pero no ha funcionado el rastreo, pero no hay una campaña masiva de test que nos defina claramente dónde tienen los puntos de transmisión para reducirlos o para acabar con ellos. Exactamente. Y bueno, pues seguimos muy a ciegas porque lo del confinamiento cada vez es más difícil de aceptar. El confinamiento ha funcionado en cierta medida porque nos ha mantenido a nosotros en nuestros guetos y el virus lo ha mantenido con nosotros, porque nosotros somos los que transmitimos el virus no va solo, o sea, el virus no es un ente vivo como nosotros, el virus va con nosotros, y entonces en el momento que comenzamos a movernos, salimos del confinamiento, el virus ha salido y han comenzado estos brotes, era lo normal, lo esperado, pero con esto esperado debíamos tener entonces un sistema de vigilancia suficiente para detectar en esos brotes dónde estaban ubicados, cuáles eran las personas contagios, cómo aislarlos, cómo establecer también las medidas preventivas y curativas, porque a estas personas tenemos que tener camas suficientes en hospitales y ahora tenemos ciertos hospitales abarrotados, de acuerdo a ciertas zonas, ciertas alcaldías pues ya están pues quejándose, por supuesto, porque es normal, porque no ha habido ninguna medida. Está claro, pero hay un problema que yo identifico con Hospitalet. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde hay más jóvenes infectados y porque la densidad de las calles de esa ciudad catalana la convierte en un peligro epidemiológico, así que se producen, como es el caso, pues unos 300 que han dado positivo en esa ciudad, ¿no? Y usted lo sabe tanto como yo, porque usted es de esta zona, que yo, pues, ahora mismo estoy en teletrabajo, trabajo aquí, pero yo trabajo, el laboratorio tiene su cuartel general, está justamente en la última calle de Barcelona y enfrente queda Hospitalet, o sea, la misma calle, de un lado Barcelona y del otro Hospitalet. Sí. Yo voy un poco más adelante y veo a Hospitalet, o sea, Hospitalet es una suerte de serpentín que va una calle a la otra y luego sales de ahí y enseguida estás te pones en Gran Vía y enseguida estás en Barcelona, o sea que esto y la parte de transmisión hacia Cornellà, es que es súper importante saber, conocer dónde está, qué hacer y saber cuáles son las medidas a tomar, porque obviamente el confinamiento no va a ser, o al menos eso solo de las personas infectadas, de las personas, al menos las personas positivas obviamente van a tener que estar aisladas, esas personas positivas pues porque tienen que estar aisladas, porque pueden desarrollar la enfermedad, porque pueden propagar el virus, porque pueden ser focos de infección para otros y esto lo tienes que prevenir, pero es que lo demás no existe. En lo demás no existe, ese es el problema. Doña Carolina, muchísimas gracias, le agradezco mucho sus opiniones en el programa y le deseo muy buenas tardes. Gracias. Desémelo, porque del otro lado del charco la cosa está mucho más complicada que aquí. Salga poco, por lo que pueda ocurrir. A mí me preocupa más del otro lado del Atlántico, porque al menos aquí tenemos ciertas medidas, pero el otro lado del Atlántico, mal. Está la cosa mal, sí. Hay países como Bolivia, donde ya no aceptan enfermos en los hospitales. Venezuela, para mí Venezuela, por supuesto, porque me toca de cerca y la tengo ahí al lado y allá las cosas están muy complicadas. Recientemente justo el mismo día murieron 2 doctores, uno en la ciudad de Barquisimeto y otro en la ciudad de Maracaibo, 2 doctores muy queridos en ambas ciudades, personas que no llegaban a los 60 años y bueno, atendiendo personas con COVID. Entonces la cantidad de virus que también ha ocurrido aquí, la cantidad de virus que reciben estas personas es muy alta, es como una dosis muy concentrada de virus y por eso es importante, son personas que por su propio trabajo están expuestas a una infección y a una infección grave. Hay que lamentarlo. Doña Carolina, muchas gracias. Tenga usted buena tarde. Bueno, vamos a ver cómo está precisamente el coronavirus en el mundo. Ya son más de 573.000 los muertos que arroja su saldo. La pandemia del nuevo coronavirus ha superado los 13,1 millones de casos en todo el mundo, con más de 573.000 víctimas mortales, según el balance global publicado por la Universidad Johns Hopkins.
Estados Unidos, que acumula 3,1 millones de casos de COVID-19, es el país que encabeza la lista de fallecimientos, con 135.605 víctimas mortales y más de 1 millón de pacientes dados de alta. Brasil, con casi 2 millones de positivos y 72.833 víctimas mortales, figura en cambio como el país con más pacientes recuperados, con 1,29 millones de personas salvadas. India, por su parte, supera desde este martes la barrera de los 900.000 casos, con un total de 906.752 contagios y 23.727 fallecidos. Asimismo, Rusia acumula 732.547 casos y 11.422 muertes. En quinta posición figura Perú, con 333.123 positivos y 12.054 muertos. México supera ya la cifra de los 300.000 casos, con un total de 304.435 personas contagiadas y 35.491 muertos. Mientras que Reino Unido tiene a 291.691 personas con coronavirus y 44.915 muertos. China, el país donde se originó la pandemia, ya ha alcanzado los 85.117 positivos. Esto que han visto son datos de la Universidad Johns Hopkins, una universidad norteamericana que se ha tomado a pecho la estadística del coronavirus en todo el mundo. Pero hoy hay una universidad británica que es noticia, la Universidad de Cambridge. ¿Por qué? Porque Cambridge ha hecho un ranking de los países que peor, es decir, los gobiernos que peor han enfrentado la crisis del coronavirus. Y, oh sorpresa, ¿quién ocupa el último lugar? España. Efectivamente, la Universidad de Cambridge, en ese ranking de cómo se gestionó la pandemia en cada uno de los países, identifica al gobierno de Pedro Sánchez como el que peor lo hizo. Es la Universidad de Cambridge. A ver cómo interpreta esto Simón, Illa o el propio presidente González, que hoy está con Angela Merkel, convenciéndola de que llegue el dinero europeo a este país, porque si no lo vamos a tener bastante complicado. Volvemos, aunque sea un momento, solamente unos segundos, a Cataluña, porque en Cataluña esta mañana a las 6 de la mañana se ha producido, una operación antiyihadista importante, con la detención de 2 ciudadanos de pasaporte argelino en el populoso barrio de la Barceloneta. La detención la efectúan los Mossos d'Esquadra y ha sido una de las noticias más llamativas del día de hoy, porque pensábamos que se habían tomado una tregua a los yihadistas y estos 2, al parecer, estaban preparando un atentado casi inminente. Han sido por fin detenidos, como digo, después del registro de varias viviendas en este barrio barcelonés de la Barceloneta. Bueno, y abrimos la página política. Tenemos que hacerlo con Pedro Sánchez, que hoy está con Angela Merkel. Bueno, a primera hora de la mañana el presidente abría Consejo de Ministros y después se iba a Berlín para ese encuentro con la Merkel, después del resbalón internacional que tuvo ayer con el primer ministro holandés, Mark Rutte, en el que le dijo el holandés que mejor hacía reformas y luego pedía el dinero, poco más o menos. ¿Qué le ha dicho hoy la Merkel? Pues la Merkel le ha venido a decir que le acoge como un país que está peleando por su supervivencia. O sea que tremendo. La vicepresidenta Calvo ha dicho algo muy interesante a propósito de esas negociaciones de los 140.000 millones que pueden ser repartidos en Europa. Dice la Calvo que nunca pensaron en el gobierno que esa discusión de esos millones iba a ser una materia fácil. Vamos a escuchar a Carmen Calvo. Nunca pensamos que fuera fácil, entre otras razones porque una gran respuesta como la que esperemos que se dé, y el presidente no para en ningún momento en esa dirección, tiene muchas lecturas. Tiene una muy contingente, que es que Europa tiene que salir bien, con criterios propios de las democracias europeas y del modelo de bienestar europeo, de una situación absolutamente de crisis que la ha provocado un virus. No la ha provocado la economía, como las crisis tradicionales, sino que la provoca inopinadamente un virus. Y 2, Europa está obligada a esta respuesta. Está obligada a esta respuesta porque es el mejor mensaje que puede mandar Europa ahora mismo al mundo, a la política internacional.
Seguro que sí, pero es que Europa pide condiciones y las condiciones que pide Europa ya las irán viendo, se irán viendo a lo largo de los próximos días, continúen en las reformas, hagan de nuevo reformas laborales porque tienen un paro que es insoportable y hagan una reforma en las pensiones porque esto les va a llevar al otro lado de la pista, al lado de donde están los gobiernos que no aguantan su déficit, su deuda y sus cuentas públicas. Bien. Eso en cuanto al área internacional, luego hablaremos de ella extensamente, pero la otra gran noticia del día sigue siendo la desaparición de Pablo Iglesias, del vicepresidente del Gobierno, que sigue escudándose en no dar explicación ni comentar su responsabilidad en la debacle electoral que tuvo su partido en Galicia y el País Vasco. Han perdido, sumando la merma de lo que tenían a lo que tienen en las dos comunidades donde hubo elecciones el 12 de julio, tenemos que han perdido 356.000 votos. ¿Y cuál es la respuesta que da Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, el día de las elecciones, emitió un tuit, ahora lo van a ver por si alguien no lo recuerda, en el que hablaba de derrotas sin paliativos. Bueno, sí, derrotas sin paliativos, pero tendrás que salir a comentarla. Hoy ha ido al Senado, donde ha habido sesión de control, y allí le han hecho 1000 preguntas, luego hablaremos de eso, sobre el móvil de Dina, sobre su relación con Dina, sobre la protección que quiso dar a Dina, si es machista o no, pero no ha hablado ni una sola palabra de qué es lo que pasa en Podemos. Un señor que presumía de que si los resultados electorales son malos, yo pondré mi cargo a disposición del Consejo Político. Hoy hemos tenido una nota, siquiera una nota, de Izquierda Unida y Podemos, en el que hablan de cosas que no son estrictamente el problema. Dicen que la merma electoral o la debacle electoral se debe a pues las diferencias entre las diferentes formaciones, las divisiones y el enfrentamiento que tienen, que han sido penalizados por la ciudadanía progresista y que les dejan de considerar una alternativa, según ellos, porque se han presentado divididos. Bueno, pues eso, siendo que en parte es cierto, no lo es en su totalidad. La ejemplaridad de su líder, el casoplón de Galapagar, lo del caso Dina y todas sus explicaciones mendaces a propósito de las residencias de ancianos, digo yo que algo habrán tenido que ver en esa debacle electoral. Bueno, ¿qué se sabe del gran líder podemítico de Iglesias? Pues Alberto Soto está a la puerta de la sede de Unidas Podemos. Cuando quieras. Más de 350.000 votos, buenas tardes, son los que pierde Podemos en los resultados electorales de Galicia y también del País Vasco. Una pérdida marcada sobre todo por el silencio, es la postura que el partido de Iglesias ha decidido mantener, solo roto ese silencio por un tuit que publicaba su líder en la red social. Decía que han sufrido una derrota electoral sin paliativos. Se refería sin duda a los resultados de Galicia, donde han perdido toda la representación parlamentaria. Han pasado de 14 escaños a 0. Ha sido su resultado más drástico de este año, pero también han tenido pérdida de apoyos en el País Vasco. Allí pasaban en tan solo 4 años de 11 escaños a 6. No ha habido otro tipo de comunicación ni declaración por parte del partido, sí lo han hecho por su parte desde Izquierda Unida como un comunicado en el que dicen que tienen que reconfigurar ese espacio político común de Unidas Podemos. Dicen que esta derrota les obliga a iniciar un proceso de autocrítica profunda y añaden que necesitan acometer cambios desde la reflexión colectiva, un desgaste en las urnas que desde Podemos espera no les afecte a su gobierno de coalición, algo que ya ha confirmado María Jesús Montero. Dice que los resultados no tienen nada que ver con los pactos que hay sobre la mesa. Evidentemente, los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco para nada afectan a este gobierno de coalición. Estamos conformados en el gobierno por dos partidos distintos que tienen diferentes resultados electorales en todas las contiendas que se van celebrando, y lo que sí le puedo confirmar es que el gobierno y esta coalición está más unida que nunca después de haber estado juntos batallando contra el virus, que es realmente la prioridad que ha marcado la agenda en los últimos meses, como ustedes bien conocen. Pero muchos consideran que la entrada de Podemos en el gobierno de coalición sí ha tenido consecuencias en estas votaciones en Galicia y en el País Vasco. Así lo ve La Calle. Xavier. Todo aquello de los círculos y tal, y la representación de abajo arriba,
pues era todo lo contrario. Ya no existen ellos, es Unido Podemos y han tenido los mismos resultados que Izquierda Unida, entonces mal van. La línea estratégica de Pablo Iglesias ha cambiado del concepto básico, ¿no?, de comunidad y del pueblo, ¿no?, a esa figura de líder innato y de aquí estoy yo y me quedo y aquí mando yo. Con Podemos yo lo paso bien, a mí Podemos ni me quita ni me pone porque yo tengo mi sueldo de jubilada que mucho antes de que surgiera Podemos. La esencia se pierde cuando no tienes unos principios como debes de tenerlos, si no puedes tener tus ideas, pero no hasta esos extremos. Es que ahora están en el poder y entonces ahora todo lo que criticaban es lo que ellos están haciendo porque la gente cuando llega al poder es muy raro que no se corrompa. Porque en las próximas elecciones va a estar más bajo todavía. ¿Más todavía si no tienes representación? Soy del PP. Bueno, está muy bien que sea cada uno de lo que quiera ser. Eso sí, el que sea totalitario va a impedir que seamos o que continuemos siendo lo que queremos ser. Hoy ha habido sesión de control en el Senado y, bueno, en lugar de, claro, no era el lugar para que se explicara a Iglesias, tampoco le han dicho nada sobre la debacle electoral, pero sí le han dicho y muchas cosas a propósito de esa sobreprotección que dio, como dice él, a esa secretaria que tuvo en el Parlamento Europeo de 20 y pico años. Bueno, pues vamos a ver un resumen de lo que ha pasado en el Senado. Usted disfruta cada vez que puede hablando de cloacas, pero también, después de todo lo que vamos descubriendo, señor Iglesias, lo que parece claro es que la cloaca es el hábitat en el que usted se mueve como pez en el agua. ¿Sabe lo que es amedrentar a periodistas? Amedrentar a periodistas es lo que hacía Soraya Sáez de Santamaría, maniobrando para que algunos perdieran su trabajo. Atacar la libertad de prensa es untar con dinero público a medios afines. A usted, señor Iglesias, lo que le gusta es ser el que controla, no ser el controlado. E ir por la vida haciéndose la víctima de complots que solo existen en su imaginación. Nadie como ustedes en este país ha atacado de manera tan vil y tan desvergonzada la libertad de prensa y ha amenazado a periodistas. Creo que deberían ser ustedes un poco más prudentes y tener una pizquita de decencia, señoría. Y el mismo reproche le han hecho a Irene Montero, usted ministra de Igualdad, que tiene que decir de que su marido controle el móvil de esta joven que trabajaba para él. ¿Eso es machista? ¿Eso no es machista? ¿Eso es qué es exactamente eso? Y la verdad es que se ha ido por peteneras, ha dicho que ella va allí a dar explicaciones de su ministerio dentro de un gobierno y no de actitudes personales de unos o de otros. Eso seguramente se lo reclame en casa. En fin, bueno, hoy la clave política está en que el Partido Socialista Obrero Español ha salvado a Iglesias de tener que acudir a una comisión de investigación sobre lo que ha sucedido en el caso Dina, sobre por qué se quedó el móvil, qué contenidos hay ahí que le pudieran perjudicar, por qué le entregó a Antonio Asensio el móvil y no se lo dio a su legal propietaria, por qué se lo quedó tantos meses Iglesias, en fin, todo eso iba a ser el contenido de una comisión de investigación. Y los de Podemos pues han hecho caso omiso y dicen que no tienen ningún problema en una comisión si es sobre las cloacas del Estado. Pero no, mire usted, esa ya se descartó. Ahora en la que estamos es en una comisión para averiguar la actuación de alguien que se queda un móvil que ha sido denunciado como robado. Y eso es un delito. Y como tiene que ver con el vicepresidente del Gobierno, todavía peor. ¿Qué hizo durante casi un año con ese móvil? ¿Por qué se lo entrega destruido a su legal propietaria Dina Busselham? De eso querían hablar con él en esa comisión de investigación que, como les digo, gracias a la intervención del socio de gobierno, del PSOE, no va a tener lugar, por lo menos por ahora. Y hoy le ha devuelto a Pablo Iglesias, le ha devuelto con sordina un buen mazucazo el jefe del Estado, el rey don Felipe, le ha devuelto a Iglesias donde más duele. La prensa, dice el rey, es muy necesaria. Al mismo tiempo, la prensa siguió ejerciendo su labor como la conciencia crítica de una sociedad diversa y plural, característica fundamental del periodismo ejercido en libertad y democracia. Porque el periodismo no es un oficio más. La libertad de prensa aporta un oxígeno que vivifica las democracias. Mi enhorabuena por su esfuerzo en unos meses muy complicados a la redacción de ABC, a su director, Benito Rubido,
que hago extensiva a todos los medios del grupo de Vocento y al conjunto de la profesión y de las empresas periodísticas, por su trabajo siempre valioso, pero más aún en estas circunstancias tan difíciles para nuestra sociedad. Donde las dan, las toman, Iglesias. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de publicidad de la tarde y luego tenemos que hablar de economía y tenemos que hablar, hay muchísima tela que cortar en materia del rey emérito. Lamentablemente, muchos audios que les van a dejar algunas cosas, les van a dejar perturbados, como dice Sánchez, bastante perturbados. Vamos a esa pausa de publicidad. Abrimos la página de Economía, ya me acompaña aquí en el estudio don José Luis Fernández Santillana, que es el jefe del Departamento de Estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues empezamos, don José Luis, por el IPC. Casi no hay IPC, porque seguimos en negativo, pero es verdad que ha subido 6 décimas en lo que toca junio. Los causantes, el aumento de las gasolinas y el aumento de la electricidad. Ahora lo vemos. El índice de precios de consumo subió un 0,5% en junio en relación al mes anterior y elevó 6 décimas su tasa interanual hasta al menos 0,3%, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Con este avance de 6 décimas, el IPC interanual rompe una racha de 4 meses de retrocesos y encadena ya 3 meses en tasas negativas. El INE ha atribuido el aumento de la tasa interanual al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes y combustibles frente a la bajada de precios que registraron en junio de 2019. Frente al aumento de las gasolinas y la luz, el grupo de los alimentos recortó en junio su tasa interanual 7 décimas hasta el 2,8%. La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuyó 1 décima en junio hasta el 1%, con lo que se sitúa algo más de un punto por encima del IPC general. En el sexto mes del año, el índice de precios de consumo armonizado situó su tasa interanual en el menos 0,3%, 6 décimas más que en mayo. Don José Luis, ¿qué le parece? El IPC no... Bueno, yo creo que está todavía todo muy afectado, todo muy mezclado por el tema del COVID y de hecho las propias mediciones que el INE hace están muy afectadas por esta situación, ¿no? No son mediciones reales, son mediciones telemáticas y por tanto hay que ponerlo un poco en entredicho. En cualquier caso, yo quería hacer dos reflexiones. Una, la subida media de los convenios hasta junio ha sido el 1,96. Eso, desde el punto de vista de la ganancia de poder adquisitivo, sería una buena noticia. IPC en el menos 0,3, convenios subidas 1,96. Bueno, hasta ahí podemos decir, la economía de los hogares podría empezar a recuperarse. Ahora, cuando veo algunos componentes del IPC, que son los que la gente habitualmente utilizamos, digo, hombre, esto no es para tanto, ¿no? Cuando en términos interanuales los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que es lo que habitualmente consumimos cuando como, es un alimento, sí, sí, y lo que veo habitualmente no es alcohol, por lo menos yo, vamos, supongo que la gran mayoría de los mortales. Claro, eso estamos en tasas del 2,8%, luego 2,8 respecto a 1,96 estamos perdiendo. Si me voy a alimentos que están sin elaborar, pues la verdura, por ejemplo, que voy al súper y compro allí mi lechuga, pues 4,1. Oiga, pues tampoco ya me sale a mí la cuenta, no me sale la cuenta bien, ¿no? Y los alimentos elaborados un 2%. Con lo cual, oiga, me parece que a veces que es un poco engañoso, ¿no? Yo creo que no es una buena referencia los precios que tenemos ahora mismo, ¿no? Incluso yo creo que no podremos hablar, aunque llevemos cuatro meses en términos negativos de deflación, porque no es una bajada generalizada. Hay productos, y fundamentalmente los productos de primera necesidad, los que estamos consumiendo o utilizando, que están subiendo muy por encima del 2%, muy por encima incluso de las subidas salariales que se están dando. Mucho me temo que tengamos un tercer trimestre y un cuarto donde el IPC empieza a remontar y los salarios empiecen a decaer, con lo cual al final tengamos tasas no solamente ya de paro altísimas, sino de menores salarios y por tanto más difícil de ajustar las cuentas, ¿eh? Primero fue el Banco de España y ahora es el BBVA. Han ajustado sus previsiones, las previsiones que ellos hacen de la economía española. Las que hace el BBVA son bastante tremendas y fíjense que no son de los más agresivos, pero dicen que el Producto Interior Bruto va a caer un 11,5% y que se va a ir el déficit a 160.000 millones.
cosas que podían ser incluso peores. ¿Cómo ve estas previsiones? Pero yo creo que están en el margen, no es vamos, como dirían los matemáticos, los entornos, ¿no? Más o menos en ese entorno del 11-12, incluso algunas se pueden ir más allá en función de si hay un rebrote muy potente en el cuarto trimestre del año, ¿no? A partir de octubre. Bueno, es lo que hay, ¿no? Es decir, a mí lo que realmente me preocupa es que en el 21 no recuperamos lo que perdemos en el 20. Es decir, que entre esa previsión más o menos, diríamos, optimista del BVA, comparando lo que cae en el 20 y lo que recuperamos en el 21, todavía seguimos perdiendo 4 puntos, o 4 puntos y medio, ¿no? Con lo cual, hombre, 4 puntos y medio de caída del PIB, de crecimiento, supone una pérdida de empleo en torno a 6-7 puntos, ¿no? Esta es la broma que hay que traducir, ¿no? Para que seamos conscientes, y no es el peor de los cuadros. No, y no es el peor de los escenarios. Este es bastante... simpático con el gobierno, podríamos decir. Hablemos de Europa. Hoy Sánchez se ha ido a ver a Angela Merkel. Tenemos la cosa bastante cruda porque Europa cierra filas en torno a exigirle a España una reforma laboral en el sentido de que sea más fácil despedir y contratar, y una reforma también de las pensiones. Le ha dicho Merkel a Sánchez, oiga, Alemania pondrá soluciones sobre la mesa, aunque las diferencias subsisten. Es decir, que hay ahí, bueno, está en lo antagónico España de lo que han hecho en Alemania, de lo que han hecho en Italia, de lo que van a hacer en Francia. En fin, la cosa está bastante cruda para los intereses del gobierno. Sí, desde luego somos un poco disonantes, ¿no? Estamos dando la nota disonante en Europa cuando toda Europa está haciendo un ajuste fiscal, precisamente rebajando la fiscalidad y facilitando liquidez tanto a las empresas como a los hogares. Y claro, reduciendo el gasto. Bueno, en el caso de Alemania, incluso yo diría al revés, o sea, ha gastado más porque tenía un superávit potente que podía gastar. O sea, Alemania tenía una hucha que se ha podido permitir incluso regar, en el sentido más coloquial del término, a sus pequeñas y grandes empresas, ¿no? Es decir, ha hecho grandes inversiones en el sector de transportes, en la automoción, cosa que aquí todavía estamos esperando, más allá de los planes que se presenten a bombo y platillo, ¿no? Entonces, me parece que la cosa es compleja. Es compleja el parapalo que nos dieron desde el punto de vista político, y que este gobierno tendría que tomar buena nota de cómo nos miran en Europa con la no victoria de Nadia Calviño en el presidente del Eurogrupo, ¿no? Donde esos llamados países frugales capitaneados por Holanda han dicho, oiga, hasta aquí hemos llegado, no salió usted la primera, alguien se bajó, y es muy claro el otro día cuando se vio iba a decir Zapatero, Pedro Sánchez, con el ministro holandés, le dijo, oiga, arregle usted primero su casa, y después venga a pedirnos para acabar de rematar la faena. Entonces, me parece que este tipo de cosas este gobierno tendría que hacérselo ver, ¿no? Y sobre todo pensando de qué manera hace planes directos para ayudar a las familias, a las pymes, y sobre todo facilitar el que haya liquidez. O sea, esto de dar moratorias y por tanto son planes de autoayuda no funcionan. Es decir, lo que hacen es incrementar una deuda o cargar con una deuda a la gente en periodos de no actividad y por tanto de no generar ningún tipo de ingreso. Con lo cual es muy complicado. Está usted haciendo una carga. Yo estoy asustado, de verdad, de viendo pequeños comercios, pequeños restaurantes, pequeños bares que no han abierto, a veces porque no tienen capacidad de abrirlo. Segundo, porque en algunos casos van a cerrar definitivamente porque no tienen dinero para pagar los alquileres de esos locales, porque no les sirve endeudarse. Este es el drama que tenemos y que podemos vislumbrar dramáticamente a partir del mes de septiembre, que ahora con el verano parece que, bueno, como hay cosas que se cierran, a lo mejor es que están de vacaciones. No, de vacaciones nada, Mucha gente que no tiene capacidad de abrir. Y luego yo creo que el varapalo del turismo lo vamos a notar muy fuerte, ¿no? Es decir, hombre, Madrid es que no ha abierto ni el 20% ni el 95% de los hoteles, con lo cual, si eso no abre, todo el turismo de compras en Madrid, todo el turismo de ocio en Madrid, todo lo que tiene que ver con los espectáculos y con la cultura, desaparece. Y hablo de Madrid, que es un sitio que podemos conocer porque estamos de muy proximidad. Yo me parece que hay que poner en evidencia la economía, la salud y el uso de las mascarillas en los momentos adecuados, pero estas noticias que se están trasladando hacia fuera de España, del uso obligatorio de las mascarillas, que yo puedo entender desde el punto de vista sanitario, que no se nos escape, que espanta el turismo. Oiga, ¿cómo voy a viajar a un sitio donde se está diciendo que es obligatorio ponerse una mascarilla? Eso quiere decir que la situación no está controlada. Eso es lo que se está trasladando fuera. Digo, con independencia de que yo puedo apostar desde el punto de vista sanitario
necesario, por un uso de las mascarillas, por prácticamente el que sea obligatorio, por la conveniencia del tema. Pero hombre, lo que no podemos es tirar a todo lo que se menea, ¿eh? O tiramos a la sanidad, o tiramos a la salud, o tiramos a la economía, o hacemos un mix donde se pueda. Hombre, el otro día leí un artículo, a lo mejor, pero me pareció muy significativo, ¿no?, de Isla Mauricio, un paraíso, ¿no? Es decir, oiga, allí para llegar, o vienes con tu prueba de que eres negativo, y si no la traes, porque no traes nada, allí te la hacen en el aeropuerto, te mandan al hotel, te estás esperando pues un día o 2 días hasta que den el resultado de la prueba, y a partir de ahí te mueves. Y si no, el gobierno se hace cargo de los gastos que supone la manutención si dieses positivo. Oiga, así se viaja con tranquilidad, y cuando sales fuera del hotel, sabes que toda la gente ha pasado por el mismo trayecto que tú, por tanto todos estáis inmunizados. Hombre, eso da garantías, para el turismo, eso da garantías para que la gente vaya. Barajas, digo, por centrarnos aquí, es un auténtico coladero, no hay ninguna contra él. Cualquier aeropuerto, en Canarias, en Baleares, en Málaga, en la Costa y luego del Sol, usted otra cosa con el tema del turismo, y perdone, pero es que el otro día me pareció, coincidimos, ¿no?, con el vicepresidente del CERTUR, coincidí con él en un tema además muy concreto, ¿no?, es la mala imagen que están dando nuestros aeropuertos. Están llenos de porquería. No me estoy tirando piedras, no se puede tener Barajas y la T4, o él comentaba el otro día, el aeropuerto de Mallorca, con la mitad de plantilla de limpieza, porque eso no da para limpiar. Ahora que habría que extremar precisamente las medidas de higiene. No se está haciendo. ¿Por qué no se ponen las contratas a funcionar al 100%? ¿Por qué se está ahorrando en ese dinero cuando tendría que dar un servicio excepcional, precisamente para atraer esto está limpio, esto es una patena, claro, para dar garantías, que la gente venga? Todo aquel que venga y vea su ciudad, pues ya Por sabe. cierto, ¿ha visto usted datos de la producción industrial en la eurozona? El rebote que han tenido en mayo, ese rebote, ¿cómo va en España? Bueno, pues va muy por detrás, ¿no? Es decir, precisamente porque nuestra industria, aunque se ha repuntado un poquito, bueno, no acaba todavía de coger ese ritmo, ¿no? La eurozona empezó a funcionar un poquito antes, y aquí tenemos un problema, ¿no?, que la industria del automóvil, que sigue gripada, sigue constipada, que es una buena parte de nuestro PIB, y luego la siderurgia, que tampoco acaba de funcionar. Bueno, y luego tenemos dramas como el de Alcoa, ¿no? Es decir, que todavía estamos esperando a ver qué hacemos con ella, ¿no? Es decir, que la gran industria en nuestro país no ha remontado. Y entonces yo creo que está todavía en un compás de espera, sobre todo porque tuvo una caída sin precedentes del 40% prácticamente, ¿no? Vamos a ver imágenes de Airbus, una empresa que está haciendo sus planes, y sus planes es reducir en mucho su plantilla en toda Europa. Uno de los lugares más afectados son las plantas en Getafe y en Andalucía, y los trabajadores han salido a la calle exigiendo despidos cero. Bueno, vamos a escuchar a alguno de los representantes de esos trabajadores. Apostar por despido cero, debido a que estamos ante una medida que la empresa ha determinado que sea estructural, ante una situación que probablemente sea solamente coyuntural. Tenemos herramientas para poder hacerlo temporal y pasar el bache sin tener que ser a coste de los trabajadores. Lo que nos enfrentamos es a una situación que les ha venido muy bien para respaldar lo que ellos querían hacer, que era un cambio de modelo empresarial. ¿Cómo lo ve? Bueno, pues algunas grandes empresas están aprovechando para hacer los ajustes que utilizando la excusa del COVID y la situación, bueno, pues aprovechamos para hacer un ERTE realmente que seguramente no tendrían por qué hacerlo, o no hacerlo de esa consideración, ¿no? Esto sí que podrían hacer un ERTE, ¿eh? Oiga, paralizado un poquito, pues hagamos un ERTE. Oiga, ¿es que no se van a seguir construyendo aviones? ¿Es que no se va a volar? ¿Pero esto cómo es? ¿Es que ya vamos a dejar de competir con los aviones americanos? O sea, este tema de Airbus, que es un consorcio europeo, ¿qué hacemos con él? No, me parece que aquí también el gobierno algo tendría que decir, algo tendría que apoyar, ¿no? Porque estas son de las opciones o de las industrias estratégicas para nuestro país, ¿no? Me parece que si dejamos caer la automoción, dejamos caer esta construcción o esa participación que tenemos tan importante en el Airbus y en su construcción, a través de las dos plantas de Getafe y Sevilla. Es decir, hombre, además la tengo especialmente a cariño, la de Getafe, ¿no? Porque eso procede de la antigua Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, que fue donde trabajó mi padre durante muchos años, ¿no? Con lo cual le tengo un cierto cariño a esa empresa. Vamos, a esa fábrica, por aquello de que dice, bueno, he oído hablar tanto de ella y he visitado y he visto los aviones allí cuando era pequeñito. Entonces me parece que hay cosas que se podrían hacer, hombre, vamos a hacerlas bien, ¿no? Es decir, no se puede aprovechar, no vale todo para salvar los muebles, ¿no? Y el problema es que los muebles que se salvan son los de algunos gerifaltes de algunas grandes empresas, y los muebles que se acaban tirando, en este caso,
a la calle son los trabajadores de estas que podrían seguir trabajando perfectamente, ¿no? Porque son empresas estratégicas. Son empresas estratégicas, pero ahí paga España su condición del socio con menos porcentaje del capital. Y el que menos fuerza tiene para imponer si en esta fábrica se hace la reducción o en aquella no. Ese es el asunto. Pero pasa también con estas cosas al final de que no nos dediquemos solamente a ser de alguna manera buenos montadores de cosas, sino a ver si somos capaces de innovar y diseñar cosas realmente atractivas precisamente para este tipo de industrias, ¿no? Sí, sí, soy un convencido. Hoy tenemos que hablar de Abengoa, del grupo, también un grupo industrial importante de origen andaluz. Se ha venido arriba en bolsa, ha llegado a subir un 70%, tanto que han suspendido de cotización el valor, y eso sucede después de que estaban en la UCI, pero en la UCI casi desahuciados, y parece que al final están cerca de llegar a un acuerdo que permita salvar algo del grupo, ¿no? Bueno, yo no sé si es a la quinta vencida o a cuál, ¿no? Es decir, porque hace 5 años estaba en esta misma situación. Sí. Hoy se ha planteado el tema de decir, oiga, aquí hay dos disyuntivas. O llegamos a un acuerdo con los acreedores y salvamos la compañía y a partir de aquí hacemos un buen ajuste. Alguien ha filtrado esa situación y se han disparado las acciones y a partir de ahí la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dicho, oiga, vamos a suspender esto, que aquí algo no funciona bien, ¿no? O por el contrario acaban decidiendo liquidar la compañía y ir a un concurso de acreedores. Es que no hay vuelta de hoja, ¿no? O hay un acuerdo o se va a un concurso de acreedores. Y por tanto, digo lo mismo, es decir, Abengoa, y si queremos realmente en este país apostar, como se está hablando, por energías renovables, y eso tiene que ver con los aerogeneradores y este tipo de cuestiones que esta empresa fabrica y fabrica bien, bueno, vamos a ver si el problema es si hay sitio donde instalarlos, ¿no? Porque ya se ha instalado tanto que no sé si hay mucho sitio o tenemos capacidad de venderlo, claro. Estas cosas todos tienen, el campo al final acaba teniendo límites. Mejor intentamos venderlo. Bueno, vamos a hacer el cierre del IBEX 35, que hoy pierde 1,01, 7.352 puntos al cierre. Las empresas que han destacado más, Repsol 2 con 60 de progreso, Telefónica y Bankia. Las empresas que pierden más recorrido hoy son Amadeus, Meliá e IAG. Amadeus, la que más pierde, 4,04. Ayer era la que más subía. Esto de la bolsa es lo que tiene. Don José Luis Fernández, muchísimas gracias por este ratito juntos. Le agradezco mucho su presencia aquí. Le deseo muy buenas tardes. Yo tengo que continuar, y tengo que continuar con algo que a algunos les parecerá doloroso y desde luego que forma parte de la explicación que van a oír días y semanas enteras en algunas televisiones controladas por la izquierda española. Son todo lo que pueda erosionar a la corona. Hoy viene en forma de unos audios que por sí mismos pues son enormemente negativos para el recuerdo y la figura de Juan Carlos I, que tampoco los vamos a obviar en absoluto, que hay que conocerlos y conocerlos bien y esperar a ver qué dice la justicia de esas actuaciones del emérito, del rey emérito. Si le regalaron el dinero en Arabia Saudí va a ser una cosa, si fueron comisiones por alguno de los negocios, por ejemplo el AVE Medina La Meca, pues va a ser otra, pero eso son decisiones que tomarán la justicia española y la justicia suiza, eso está ahí. De repente aparecen unas grabaciones. Naturalmente, si hablamos de grabaciones, tenemos que hablar de Villarejo. Villarejo, por cierto, antes hemos hablado con José Luis Fernández del BBVA. Villarejo resulta que pinchó una cantidad de grabaciones para evitar la operación de control del BBVA de SACIR espectacular. Estoy buscando entre mis notas porque no quiero equivocarme. Efectivamente, 16.500 pinchazos de conversaciones en las que no participaba. Bueno, pues Villarejo tuvo sus conversaciones con Corina Larsen. Corina Larsen es el nombre y el apellido de esta que, en fin, la ennoblecen con un apellido que fue de uno de sus maridos anteriores. Bien, la amiga muy especial del rey. Van a escuchar una de esas grabaciones en la que ella describe a Villarejo cosas bastante relevantes y, desde luego, muy escandalosas. Toma el avión, va en los países árabes y vuelve en el avión. En el crudo, en efectivo. Con el efectivo, en maletas. Sí. La cara de lleva como 3, 4, 5 millones. Y lo trae de... En Zarzuela. El dinero está en Zarzuela, en su piscina. Tiene una máquina para contar esto de mis propios ojos. Y él paga todo, incluso a su hijo,
a sus hijas. La mujer, todo, y viaja en cash. O sea, que pagaba en efectivo, que los pagos en efectivo se extendían a los gastos de todos en la Casa Real, que se le ponía cara de niño cuando veía el dinero, que tenía una máquina de contar billetes, que los contaba en la piscina. Oiga, pues parece un episodio de Los Sopranos, esto que describe la señora amiga muy especial, Corina. Las amigas muy especiales te llevan. Vamos a escuchar otro audio de Corina, en el que habla de cómo el dinero llegaba a Torrejón y hay personas próximas al emérito que podrían ser testigos de esos tráficos monetarios. Cuando aterrizan a la base, entran en el avión, entran en el avión, chequean las maletas, van a explicar dónde sacas 5 millones cada vez que te vas a la Fórmula 1 en Bahrein o la Fórmula 1 en Abu Dhabi. La manera como lo ha hecho todos estos años ha sido la más fácil, es viajar. Pero... sobre protección diplomática y coger dinero y volver a casa. Se lo hace así. Y tremendamente llamativo. Hoy hay un anuncio de la ministra portavoz María Jesús Montero en el que exige a la Casa Real nuevas muestras de apartamiento del emérito de Zarzuela. Vamos a escucharla. Siempre hemos dicho que todas las instituciones tienen que responder ante la ley y que, por otra parte, la justicia es igual para todos. Por tanto, hay poco más que comentar respecto a declaraciones que ya previamente el propio presidente del Gobierno ha formulado en primera persona. Por supuesto, agradecemos cualquier actividad, cualquier impulso que desde la actual jefatura del Estado se está dando para que los ciudadanos conozcan con transparencia, con un formato de rendición de cuentas, cuáles son las actividades, cuáles son las cuestiones que en este momento ocupan a la Casa Real. O sea, que al Gobierno esta polémica le conviene, a lo que parece. Al Gobierno lo que le parece interesante es que el monarca dé nuevas señales de apartamiento, de distancia del emérito para con la familia real. Bueno, pues el Gobierno verá. En cualquier caso, los independentistas han pasado a la acción y Òmnium Cultural, una de las dos organizaciones culturales que están con sus líderes en la cárcel, luego les hablaré de los que están en la cárcel porque hay novedades sobre ese particular, pide que se le bloqueen las cuentas suizas del emérito. El Consejo Federal Suizo ha empezado a tramitar la petición de bloqueo de fondos del rey emérito Juan Carlos I que solicitó Òmnium Cultural a principios del mes de julio, según ha anunciado la entidad este martes en un comunicado. Òmnium envió un informe político-jurídico al Consejo y a su presidenta Simonetta Sommaruga, alegando que hay indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción, por lo que solicitó congelar las cuentas en base al mecanismo legal previsto en la Ley Federal de Congelación y Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito de 2016. Òmnium asegura que la sección de Derechos Políticos de la Cancillería Federal Suiza les ha contestado e informado que se ha activado el engranaje para tramitar la petición, que recae en última instancia sobre el Gobierno de la Confederación Suiza. Bueno, y hablando de Òmnium Cultural y de la ANC y del resto de los presos condenados por sedición apenas de entre 9 y 13 años, hoy, ya esto era cantado, pero hoy se ha producido, había un mes más o menos de plazo y se ha producido enseguida. La Generalitat les otorga el tercer grado a los 9 presos que estaban condenados por sedición en el asunto del 1O. ¿Y cuándo se produce exactamente eso? Pues se produce 9 meses después de la sentencia. ¿Y qué novedades arroja? Hombre, una fundamental. Solo irán a dormir a la cárcel de lunes a viernes. O sea que con eso ya. Las condenas, insisto, eran entre 9 y 13 años, pero la Generalitat, hay un recurso de la Fiscalía, pero la Generalitat ha tomado por el camino estrecho y ya los ha puesto en tercer grado penitenciario. La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, dice que se alegra, claro, naturalmente. Es una buena noticia que hoy se haya otorgado el tercer grado a los presos políticos.
es una realidad que veníamos demandando desde hacía muchísimo tiempo, que pudieran pues tener este tercer grado, pero todo, y que sea una buena noticia a nivel personal, pues no deja de ser también una noticia que hace otra vez más evidente que nunca que en Cataluña existen presos políticos y exiliados políticos, y que por lo tanto no se trata de que puedan obtener este tercer grado, sino que se les deje en libertad. Existían políticos presos, pero no presos políticos, Budó. Nada. Ya veremos, a ver qué pasa, porque la Fiscalía presentó su recurso y esta decisión puede venirse atrás, aunque ellos persigan lo de siempre. Vamos a hacer una pausita publicitaria, apenas 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta. No sé si están cansados o no de polémicas con los móviles, pero es que lo que viene a continuación es una nueva. El presidente del Parlamento catalán es de Esquerra Republicana, se apellida Torrent, ya le sitúan, ¿verdad? Ha denunciado que le han espiado el móvil y lo decía de este modo. Les informacions publicades pels diaris The Guardian i El País són d'una gravetat extraordinària. Sabíem de l'existència de pràctiques il·legals dutes a terme contra l'independentisme, però avui disposem de proves fefaents que ho demostren. És impropi d'una democràcia que els aparells de l'Estat espiïn de forma il·legal els adversaris polítics. Bueno, ya veremos. Parece que sí, que alguien intervenía su móvil. Ya veremos si ese alguien tiene que ver o no con el Estat español, como dice él. En cualquier caso, lo primero que ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña ha sido registrar una petición en el Congreso, la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Lo ha hecho en el día de hoy Gabriel Rufián en nombre de la formación independentista Esquerra Republicana de Cataluña. Y sobre este particular, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha venido a decir que han conocido de todo esto por los medios y que ellos no saben nada de qué va todo esto. Bueno, pues eso es lo que dice Montero, no se lo voy a poner para no aburrir, pero créanme que es lo que ha dicho, que se han enterado por los periódicos. En cualquier caso, y por ir finalizando la actualidad política antes de meternos en otros líos, Feijóo, el ganador de las elecciones gallegas, ya saben, casi el 50% de los votos emitidos votó a Feijóo, hoy ha hecho declaraciones. En ellas dice que ni Vox ni Ciudadanos fueron nunca alternativas. No, yo creo que el Partido Popular, estoy convencido que es la única alternativa posible al socialismo y al populismo, no hay otra. Se ha fragmentado el centro derecha y hay que volver a concentrarlo. Si realmente queremos ser útiles, o concentramos el centro derecha, o si no, pues el populismo y el socialismo con el apoyo del independentista, apoyo interesado, lógico, por parte del independentismo, es lo único que puede existir en España. Yo creo que no estamos para seguir por un sendero que no conduce a ningún sitio, ¿no? Por tanto, y sí, yo soy optimista en cuanto a la posibilidad de volver otra vez a concentrar lo que estaba unido, y lo que estaba unido no conviene desumirlo o dividirlo, porque si no, no somos útiles en la política española. Y el gran Zapatero, ya saben que siempre que asoma la nariz en los medios informativos lo hace para defender al chavismo. Hoy no podía ser una excepción. Aquí tienen la pieza del Zapatero chavismo. Hay que aceptar que el chavismo es una realidad política. Y hay una parte de la oposición que esto le cuesta aceptarlo. Y cualquier salida que se pueda producir, que tiene que ser siempre electoral, por supuesto, y democrática, con todas las garantías, debe partir de esa idea. Bueno, interesante como lo de José Blanco, Pepiño Blanco, el que fue ministro de Fomento con precisamente Zapatero, por eso esta ordenación de noticias. Bueno, pues el hombre del PSOE, el antiguo hombre del PSOE en Galicia, por cierto, el de la gasolinera de Guitiriz, que baja menos chorizos, ya se acordarán, ¿verdad?, ha decidido una cosa bastante sorprendente, fichar
al que fuera líder del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso. La empresa en cuestión es una consultoría que se llama Acento. Lo cuenta el propio José Blanco. Él ha querido que este anuncio no se hiciera hasta después de las elecciones autonómicas en el País Vasco, por respeto a su partido, para no introducir ningún elemento en la campaña electoral, y a partir de, precisamente del día de mañana, pues va a compartir el trabajo de forma profesional como presidente de la consultora Acento a la que se va a incorporar. Es una persona muy equilibrada, una persona que analiza muy bien, una persona moderada, una persona con la que se puede conformar equipos, y me parece que eso es muy importante en este tiempo. Yo le agradezco a Alfonso Alonso que no se haya ido a refugiar a alguna de las empresas farmacéuticas, ya que fue ministro de Sanidad, como en algunos otros gobiernos hemos visto frecuentemente, y darles nota de que finalmente, después de 9 años que colea esto, y esto es muy injusto, es profundamente injusto para las personas, probablemente porque haya un componente de que, como era del Partido Popular, pues ya saben, ¿no? Me refiero a Ignacio González, al que fuera presidente de la Comunidad Autónoma Madrileña. Hoy ha visto cómo archivaban 9 años después el asunto de cómo compró y con qué dinero compró el famoso ático de Estepona. Pues insisto, 9 años después resulta que tras innumerables investigaciones no hay información que alimente la pretensión de la Fiscalía. Y, bueno, pues por fin, por cierto que también estaba imputado en el caso Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, pues no hay derecho que a nadie, sea quien sea, le imputen algo durante 9 años, le destruyan la reputación y luego se descubra que las pruebas no eran consistentes o que no había pruebas, que aún es peor. En fin, ahí lo dejo porque la verdad es que esto es muy lamentable y debería hacernos reflexionar y mucho sobre los funcionamientos de las fiscalías en nuestro país. Bien, hablemos de la actividad diplomática de Sánchez en Europa, de sus movimientos y de algunos de sus fracasos también. Lo vamos a hacer con don José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Javier. Le veo casi vacacional, relajado y casi vacacional, lo cual me alegra mucho. Vacacional nada, estoy en Bruselas y acabo de llegar del Parlamento, acelerando el paso para estar contigo. Bueno, pues he estado en mi despacho hasta hace 20 minutos. Le veo ahí también, en fin, soleado también. Entra un sol inapropiado para Bruselas, diría yo, por algún ventanal. Este sol es de Javia, en donde estoy pasando el fin de semana. Bueno, pues casi vacacional. A lo que vamos, ministro, ¿cómo analiza usted los movimientos diplomáticos que está llevando a cabo pues la diplomacia de Sánchez y el propio Sánchez, ayer con el primer ministro holandés Rutte, hoy con Merkel? Merkel le ha dicho que le acoge porque España es un país que lucha por sobrevivir, luego le ha recordado que hay diferencias importantes con el gobierno español, y el gobierno español da la sensación que va en el sentido contrario de la marcha del que han elegido pues la mayor parte de los países europeos. Alemania rebaja impuestos, Italia rebaja impuestos, Francia lo va a hacer mañana o pasado, y nosotros estamos en lo contrario, disparar el gasto y aumentar los impuestos, y eso es un inconveniente, me imagino, para que nos lleguen fondos europeos. Bueno, absoluto, pero es que lo que estamos ahora es pagando las consecuencias de 2 años de desgobierno de la coalición Sánchez-Pablo Iglesias, que ha venido funcionando, aunque formalmente se haya materializado ahora. Nosotros nos habíamos comprometido a que el año 2019 el déficit fiscal, es decir, lo que se gasta de más sobre lo que se ingresa, no pasaría el 2%. Y lo hemos cerrado en el 2,9%. Y una deuda pública que rondaba en 2019 el 100% de todo lo que producimos, los bienes y servicios producidos en España. Cuando ha llegado la pandemia, lo primero que ha hecho la Comisión es decir que los países miembros podían gastar por encima de los compromisos que habían adquirido en el Pacto de Estabilidad, sin que les sacasen tarjeta blanca. Y eso está muy bien cuando tienes dinero en la hucha, pero no cuando no tienes dinero en la hucha, porque nadie puede gastar lo que no tiene. Y así hemos visto, que es lo más importante, que de las ayudas nacionales que ha aprobado la Comisión, estamos hablando de casi 3 billones de euros, es decir, 3 veces el Producto Interior Bruto español,
el 51% es Alemania, el 17% de esas ayudas otorgadas es Italia, el 15% es Francia y nosotros estábamos en el 1,4%. Quiere decir que ellos han podido dedicar mucho más dinero a salvar sus empresas que nosotros a salvar las nuestras. Por poner un ejemplo, el turismo, que es la primera industria nacional, el 13% de nuestro Producto Interior Bruto. Las pérdidas del sector, porque el sector las calcula en unos 80.000 millones de euros este año. Y lo peor llegará en enero, febrero y marzo, que siempre es temporada baja, pero en otros años tenías un colchón, habías hecho con gauchita. Este año eso no va a pasar. Las ayudas que el gobierno español ha concedido son 4.300 millones. No llega ni al 3% de los ingresos que el sector generó el año pasado antes de la pandemia. Y no llega ni a la cuarta parte de lo que va a dedicar Francia a su sector turístico. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas turísticas francesas, alemanas, italianas, etcétera, van a tener mucho más oxígeno que nosotros, van a salir mucho menos dañadas que nosotros. Y ese tema es serio, pero esas son las consecuencias de la política. ¿Y ahora cuál es, Javier? Porque el problema es qué pasa a partir de ahora. A partir de ahora la Comisión lo que nos va a decir a nosotros, a todos los países miembros, ustedes se arreglan como quieran, gastan lo que quieran, pero usted me trae las cuentas saldadas, las cuentas equilibradas. No gaste usted mucho más de lo que puede recaudar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un déficit del 10%. Insisto, el compromiso era el 2%. Pero este año 2021 estará por el 7%. Y el año 2022 estará también en esa cifra. Y creo que la Comisión te va a decir, oiga, ponga usted orden. Gaste menos, ingrese más o haga las reformas para hacer más con menos. Gastar menos me parece muy complicado, es decir, reducir el gasto social, el estado de bienestar, reducir las retribuciones de los funcionarios o gastar menos en investigación y desarrollo, en ayudar al turismo, etcétera, me parece muy complicado. E ingresar más, pues como usted ha apuntado, si usted se empeña en poner más impuestos, los contribuyentes importantes, los inversores que pueden elegir sitio donde instalan sus empresas, se irán. Es decir, el poner más impuestos daña el crecimiento. Y si creces menos, recaudas menos y volvemos a la única solución es una reforma en serio de nuestro sistema productivo. Algo hemos aprendido en esta crisis. Un país no puede vivir solo del turismo y de los servicios. No puede ser. Tienes que tener un sector económico industrial importante, tienes que tener una agricultura pujante, etc. Y segundo, hemos aprendido que cuando uno se gasta el dinero en la época de vacas gordas, cuando llegan las vacas flacas, no hay dinero. Eso es lo de la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes del Evangelio. ¿Cómo está en estos momentos encajando la diplomacia española en el Parlamento Europeo y en Bruselas el fracaso de la Operación Calviño? Mire, esa a mí no me ha parecido el mayor de los fracasos de nuestra diplomacia. Me preocupan mucho más otras cosas. El Calviño, yo creo que ahí se cometió un error. Hay 19 países, el voto de todos y cada uno de ellos vale exactamente lo mismo, sea grande o sea grande pequeño. Se fió todo a la primera vuelta, en que iba a tener los 10 votos suficientes, no los tuvo, tuvo 9. Y ahí se para el reloj, hay un descanso y empiezan los cambalaches y las negociaciones. Y ahí algo no salió bien, porque no es normal que los liberales en su totalidad votasen al candidato de mi familia política, del Partido Popular. Porque Calviño partía con todas las ventajas. Sustituía a Centeno, que era un socialista. Centeno era de un país sur, Calviño también, con una ventaja añadida, que era mujer y que había estado mucho tiempo en las instituciones europeas. Yo la conocí cuando trabajaba para la AMI. ¿Qué pasó? Pues que yo creo que no se habían hecho los cálculos como Dios manda. Y en estas negociaciones tú tienes que saber que siempre hay alguien que te va a engañar. En el Consejo de Seguridad, nosotros competíamos con Nueva Zelanda y Turquía, siempre contábamos que íbamos a tener un 20% menos de los votos que nos habían prometido. Porque es muy fácil también, como el voto secreto, y decirle a todo el mundo
que le vas a votar. Usted se acuerda de aquello de Romanones, que tenía todos los votos comprometidos y sacó uno, y fue cuando dijo aquella famosa joder que troca, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué consejo le daría usted a Sánchez? ¿Qué puede hacer Sánchez en estos momentos? ¿Renunciar al gasto? ¿Renunciar a subir impuestos? ¿Qué opción se le ocurre como lo mejor para que pueda exportar este gobierno, que es poco dado a hacerse con el consejo del amigo y mucho menos del enemigo político? Bueno, yo no soy enemigo político, en todo caso soy adversario, pero yo creo que el consejo es muy sencillo. Es decir, España lleva mucho tiempo aplazando reformas. Mire usted, llevamos desde el año 2015 sin que se mueva un papel, sin que ni siquiera se haya hecho un presupuesto y mucho menos una reforma de calado. Lo único que ha hecho el gobierno es prometer que iba a cargarse todas las reformas que nosotros habíamos hecho, desde la reforma laboral hasta la reforma educativa, la reforma energética, etc. Yo creo que lo que tiene que hacer es un proyecto, un programa serio, no esto que llevaron a la llamada Comisión de Reconstrucción en el Congreso. Pero es que aquí, usted, Javier, que es hombre ilustrado, la fábrica de ilusiones de la Moncloa lanza imágenes muy poderosas que calan. Primero se habló del Plan Marshall en Europa. Aquí no estamos en un Plan Marshall. El Plan Marshall, el dinero lo ponían los americanos. Y aquí lo tenemos que poner todos nosotros, unos por los otros. Y naturalmente eso es más complicado. Y segundo, lo que olvida, y eso sí era verdad que el Plan Marshall, lo importante del Marshall no fue el dinero, que lo fue. Lo importante es que estableció unas reglas del juego muy claras. Reglas del juego que venían inspiradas porque el Marshall se hace por los aliados que han vencido a los países totalitarios que tenían una economía muy dirigida y tenían enfrente otra economía dirigida que era la Unión Soviética. ¿Qué dice el Marshall? Mire, usted tiene una economía de mercado y no una economía dirigida. Usted tiene una economía abierta y no una política proteccionista como habían planteado los países del Este. Y en tercer lugar, ustedes colaboran entre ustedes. Eso es el nacimiento de la OEC, que luego fue la OCDE. Y aquí en Europa también hay reglas. Si a nosotros nos dan el dinero de una forma o de otra, con préstamos o con transferencias, quieren estar seguros de que se hacen tres cosas. La primera, que se invierte en aquello que favorece a todas las economías, que benefician al común. Que esto no se gasta como fue el Plan E, en hacer puentes con chorrito en los pueblos, sino que usted lo invierte. ¿En qué? En economía verde, en economía digital y en economía sostenible. Las tres cosas que Europa quiere. Es decir, que invertimos en futuro y no en pasado, y no que nos lo gastemos como nos parezca bien, como ocurrió con el plan. La segunda condición es que tengamos una economía sostenible. Si usted le da dinero, lo que el acreedor quiere estar seguro es que usted tiene un negocio lo suficientemente saneado como para devolverle el dinero que le han dado en forma de transferencias o que le han prestado. Y eso es lo que el gobierno nos está diciendo. No nos van a dar el dinero gratis, esto no es el maná. Esto es una ayuda que te prestan tus socios y que naturalmente quieren que tú te gastes eso en algo que sea razonable e, insisto, en que garantices que te lo pueden devolver. Y eso es lo que nos están contando. Y eso es lo que Sánchez tiene que comprometerse con sus socios. Oiga, créanme, me lo voy a gastar bien, lo voy a gastar de tal manera que voy a honrar mis compromisos. Hacer eso con unos ministros de Podemos, pues es muy complicado que se lo crean, porque es que aquí todos tenemos la experiencia de lo que pasó en Grecia, con Tsipras, que era el Chiripa, lo llevaba. Sí. Entonces, que era el socio de Pablo Iglesias. Claro, es que esto, decir cosas tan raras como esto, usted hablaba de Venezuela, un modelo bolivariano en Europa de 2020, pues suena como mínimo pintoresco, extravagante. Desde luego, desde luego. Bueno, y luego hemos tenido otro semifracaso, el de una de su sucesora, Arantxa González Laya, en la Organización Mundial del Comercio, que al parecer pues no era una candidata del agrado de Estados Unidos. ¿Eso qué le parece? Pues mire, en política exterior hay que tener mucho cuidado con los callos que uno pisa. Y yo siempre, y creo que lo he comentado con vosotros en otras entrevistas, yo creo que España tiene dos anclas que tiene que mantener muy firmes
si quiere moverse con soltura en lo que son nuestros escenarios tradicionales. Unos son la Unión Europea y otros son los Estados Unidos de América. ¿Te gustará o no te gustará Trump? Pero siguen siendo la nación indispensable en términos de Clinton. Claro, intentar ir a la Organización Mundial de Comercio sin haber contado antes con los Estados Unidos es una labor imposible. Y eso es lo que ha pasado. Pero es que esa animosidad con Estados Unidos, que trae causa de muchas de las cosas de las que ustedes estaban hablando, de la política española en Hispanoamérica, que está siendo muy complicada, estamos pagando unos precios muy altos. Es decir, es que el gobierno de Sánchez ha logrado algo que no había logrado ningún ministro de Asuntos Exteriores desde que la cartera se creó con Fernando VII, que es pelearse al mismo tiempo con Marruecos, con Argelia y con el Frente Polisario. Claro, es decir, esto, mire usted, es prodigioso. Es decir, está logrando crear muchos recelos en la Unión Europea, y eso explica en parte lo de Calviño, y eso explica las reticencias que están teniendo, por ejemplo, el canciller Kurz de Austria, a ayudarnos, porque dice, esta gente no es seria, y cuando no eres serio en diplomacia, lo pagas. Y yo insisto, ir a la Organización Mundial de Comercio, que está bloqueada por Estados Unidos, ya sabe usted que tienen bloqueada la renovación de los jueces que integran el órgano de operación, pues es imposible. Claro, mire usted, el pretender la Organización Mundial de Comercio, que vigila por el comercio libre, por el comercio abierto, cuando en tu gobierno tienes ministros de Podemos que se han hartado de denostar los acuerdos de libre comercio, todas las aperturas comerciales, que han defendido el proteccionismo, pues hombre, es como encomendarla, no sé, es como encomendar al Papa Borgia una encuesta una encíclica sobre la castidad, ¿no? Don José Manuel García Margallo, un placer enorme tenerle en el programa, le agradezco mucho sus opiniones, le deseo un merecido descanso en el fin de semana, que me imagino podrá pasar con los suyos, alejado de las obligaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, pues efectivamente, hemos pasado lista a los compromisos y a las desconfianzas que levanta España. Pues ya lo saben, en todas partes, pero en Europa fundamentalmente. ¿Nos tocará pagarlas? Pues seguro, eso ya pueden contar con ello. Todos los desafueros los acabamos pagando los mismos. Por cierto, les quiero hablar de un desafuero antes de empezar a abrir la página de debate en el día de hoy, que es el desafuero del olvido. En fin, somos reacios a ir a los hospitales y la sangre sigue siendo necesaria. Razón por la cual, pues ahora van a oír un llamamiento de un paciente que está donando y que pide más donaciones, porque eso es incesante. Hay cosas como los enfermos de cáncer que necesitan plaquetas en su tratamiento, hay accidentes, vuelve a haber accidentes y las reservas disminuyen de forma muy preocupante porque tenemos una enorme desconfianza a pasar por los lugares donde se dona sangre, tradicionalmente los hospitales. Muchos niños necesitan sangre, así que os animo a que donen sangre para las personas que están igual en mi estado. Hoy hemos venido a donar sangre. En estas circunstancias que nos encontramos hoy, muchos niños necesitan una donación. Contamos con todos vosotros. Hola, soy paciente de quimio hace unos cuantos meses. A causa de esto he necesitado transfusiones de sangre. Quería recordar la importancia de estas transfusiones en nuestra vida, porque gracias a ellas yo estoy aquí. Me emociono. Es súper importante que sigáis donando sangre, por favor. Hoy esos audios que han oído antes de Corina y Villarejo han sido publicados por un buen amigo periodista, Manuel Cerdán, en OK Diario. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te veo fenomenal. Bueno, estos audios que publicas tú hoy de las conversaciones Corina y Villarejo cambian las cosas, por lo menos la percepción que tenemos del emérito los españoles de a pie. Bueno, yo creo que ya con todo lo que hemos publicado en OK Diario desde el año 2018 hasta hoy, yo creo que ya nos hemos hecho una idea muy distinta
hay que reconocer también la importancia de don Juan Carlos en la transición, pero otra cosa es su lado oscuro de lo que es el amor por el dinero y por las comisiones y por las cuentas bancarias opacas en el extranjero. Eso de alguna manera pues provoca una tacha en esa imagen pulcra que teníamos de él como el valedor de la democracia en España. No olvida esa actividad política de sus 40 años como rey de España, pero claro, en su etapa final de su vida, encontrar que durante muchos años pues ha estado amasando ahí una gran fortuna a través de testaferros, y no lo digo yo porque la ventaja, que tú lo sabes muy bien, es que cuando el periodista cuenta con información judicial, con documentos, y en este caso con un audio y con un documento sonoro, pues es muy difícil ya que puedas incurrir en un error periodístico, porque poco a poco, como estamos viendo, desde el caso de la Ave a la Meca y en otro tipo de actuaciones, pues cada vez todo es más evidente, ¿no? Sí, es más evidente, pero chico, los episodios que narran los audios que tú publicas con el emérito contando en una maquinita los billetes al lado de la piscina, eso ni en Los Soprano, perdona que te diga. Ya, bueno, pero no solamente la maquinita de contar dinero, sino también cómo entra el dinero en España. Porque, claro, Torrejón, que los españoles se enteren hoy que tenemos una base militar en Torrejón, en la que solamente, en teoría, desde hace años está destinada para uso militar, y que allí, como ya publiqué yo hace meses, aterricen y despeguen los jets privados que utilizaba el emérito con su pequeña cohorte de funcionarios que les pagan con presupuestos generales del Estado y con fondos públicos, para que metieran maletas con dinero que iba recogiendo en los países del Golfo. Entonces, tan escabroso y tan escandaloso es ese pasaje, como que, como tú bien dices, contar como en aquella película de la novela de Dickens, ¿no? ¿Cómo se llamaba? De Navidad, Cuentos de Navidad, ¿no? El cuento de Navidad. El cuento de Navidad, cómo recolectaban y cómo contaban el dinero. Es algo verdaderamente que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Manuel Cerdán, te felicito por la publicación, porque a muchos españoles nos ha sido de incalculable valor y nos podemos dibujar ya las escenas de esos momentos verdaderamente vergonzantes. Un abrazo muy fuerte, que tengas muy buena tarde. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a ir a publicidad. Un poquito más tarde de lo habitual abrimos la página del debate con don Roberto Hernández, presidente del Club de los Viernes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? Pues dentro de lo que cabe, sí. Creo que usted fue de los más celebradores de la antivictoria de Podemos en Galicia y el País Vasco. Eso me han dicho. Ah, pues será verdad. Será verdad. Don Joaquín Nebreda, secretario general del Club Liberal. Buenas tardes. Pero vamos a ver, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a seguir el hilo de lo que ha sido noticia en el programa. Estábamos hablando con Manuel Cerdán, que es el autor de esa publicación, de esos audios, de lo que le revela Corina Larsen a Villarejo. Villarejo, ya saben que no es fuente fiable, pero es una grabación, lo graba a todos y siempre y tal. Y lo que ha revelado hoy sí que me parece que es muy significativo, por lo menos a muchos españoles les va a abrir los ojos a propósito de la imagen proyectada y lo defraudados que ahora se puedan sentir. Roberto. Pues sí, además es que esto es una constante a lo largo de la historia. Yo creo que a lo largo de la historia en España hemos tenido reyes malos, reyes mediocres y reyes bastante decentes. Juan Carlos I parece que no va a pasar a la historia como uno de estos últimos. El problema es que se está aprovechando también para atacar, más allá de la figura de Juan Carlos I, para atacar la institución, para atacar la monarquía, que hoy en día no deja de ser la monarquía
regida por la Constitución, la monarquía parlamentaria. Entonces, es la estabilidad nacional, es el pegamento hoy en día de la nación, de la democracia, y Felipe VI hizo bien en alejarse, lo supo apartar en su momento a Juan Carlos I, igual que hizo con su hermana también, para salvar... Al gobierno no le parece suficiente, le exige nuevos gestos de apartamiento del padre. No sé que le veden la entrada en Zarzuela o en qué está pensando la Montero. La mayoría de cosas ya se sabían, yo creo, cuando abdicó, la mayoría, digo, y esto a mí me suena un poco también a cortina de humo o centrarnos un poco en Juan Carlos I y no tanto también en los líos de Bragueta, de Colita Morada, que también estela ahí. Seguro, pero los audios hace años han sido grabados por Villarejo hablando con esta señora y describen un panorama que es de serie de Los Sopranos. Sí. Bueno. Yo te agradezco mucho el apunte porque es cierto, yo siempre se lo digo aquí, la Constitución lo que dice es que la corona es el mecanismo de la unidad de España. Por tanto, dimana de esa Constitución. Y créanme, hay un ancho camino entre la crítica a la actuación del antiguo monarca de España y la no crítica a ese principio constitucional que lega en la corona pues ese planteo de un Estado moderno. Joaquín. Bueno, desde luego es desagradable insistir, reiterar en la anécdota, aunque la anécdota es grave y no se puede disimular, ¿no? Yo pasaría de la anécdota, aprovechando la anécdota, pasaría a la categoría. Yo no creo que el rey actual tenga que hacer nada. A mí me parece que sí, el rey saliente debiera de mandarle una carta esta tarde al rey Felipe VI, diciéndole, me voy a Estoril a pasar mis días, dejaré de pasearme por todos los restaurantes del país y procuraré estar más discreto para no perturbar a la institución, y si alguna vez alguna institución del Estado reclama mi presencia, vendré en 12 horas. Eso creo que sería la manera de cortar este asunto y no reiterarnos, porque son anécdotas suficientemente morbosas como para que den para mucho más y pueden hacer muchísimo daño. Sí. Y la anécdota, la anécdota es la que es, la categoría es que hay que defender a la monarquía hoy, porque hoy no se está planteando, creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, no se está planteando república democrática frente a monarquía parlamentaria, hoy se está planteando monarquía parlamentaria frente a república revolucionaria, populista o segunda república, si queremos concretar. Y eso es muy grave porque nos estamos saliendo cada vez más de Europa. Ahora estamos viendo estos días cómo anda por Europa mendigando Sánchez porque se ha salido del marco ideológico de la Unión Europea. Y es imposible... No hay gobiernos comunistas. Claro, es imposible pedir 144.000 millones cuando dices que eres lo que eres, ¿no? Hoy, por cierto, es el 84 aniversario del asesinato de Calvo Sotelo, que llevaron a cabo dos escoltas, uno guardia de asalto y el otro guardia civil, al servicio de Indalecio Prieto. Es que el mejor argumento a favor de la monarquía, yo creo, es ver quiénes están a favor de la república hoy en día y de qué tipo de república. No piensa en una república democrática como podría ser Francia o una república federal como Alemania, no. Cuando ves quiénes están y de quiénes defienden la república... precisamente en una república que se proclame democrática, que es lo que hacen todas las repúblicas marxistas-leninistas. Claro. Y luego el rey, el exilio, hombre, no hay nada más triste que un rey exiliado. Y Juan Carlos I lo vio en el padre y lo vio en el abuelo, en Alfonso XIII. Entonces, Isabel II no creo que, también estuvo en París, se vaya ¿no? de España, no lo sé, parece un poco improbable. Bueno, pero Isabel II, por menos, estuvo en el Palacio de Castilla. Por bastante menos. Por bastante menos. ¿No? Sí. Bueno, esto está en manos de... Eso es lo bueno de un país democrático, está en manos de los jueces, tanto aquí como en Suiza. Y los jueces dirán, de momento, lo que sabemos, y eso está dicho por el rey emérito, es que no son comisiones del asunto de los trenes hechos para Arabia Saudí. ¿Qué son? ¿Son un regalo del rey saudí? ¿Qué son? Ya lo aclararemos, ya lo aclarará la justicia. La opinión pública, mientras tanto, pues pinta fatal. Bueno, vamos a cambiar de asunto. El silencio clamoroso de los podemitas. Después de haber perdido 356.000 votos, en Galicia todos, y la mitad en el País Vasco, resulta que aún es la hora que este hombre que se muere por hablar,
chepas, como lo llaman en Moncloa, ojo, que yo no soy el autor del apelativo. El chepas no habla, el chepas está hoy, ha pasado por el Senado, ha dicho 4 cosas a propósito del móvil de Dina, pero de lo que es formalmente como líder político asumir estas 2 severas derrotas, especialmente la gallega, y de explicar que, como dice él, pone a disposición del Consejo Político su cargo, que eso es lo que nos tiene prometido, pero no lo hace. No solo no lo hace, sino que no se pellizca y no se encuentra. Roberto. Bueno, Podemos fue un producto, o es un producto mediático, y como todo producto mediático tiene una vida corta, sobre todo cuando en todas las regiones periféricas donde había nacionalismo se subían a esa ola nacionalista. Entonces allí la gente, evidentemente, para votar al nacionalismo, vota al auténtico, al bloque. Bueno, digamos que le prestó el voto una temporada y ahora se lo ha reclamado, ¿no? Claro. Y dijo Pablo Iglesias que ponía su puesto, que si él tenía una debacle, que ponía su puesto a disposición de los inscritos y las inscritas, esa forma que tienen de hablar, que realmente nadie habla así, salvo los analfabetos y los demagogos. Pero bueno, a ver si es verdad, porque cuando dice que hay que hacer autocrítica, yo creo que la autocrítica se refiere a la purga de los demás. Se cargará 5 o 6 cargos y ya está, y él seguirá ahí, porque a ver, si es que Podemos ya es prácticamente una empresa familiar. ¿Quién va a dimitir? Si dimite él, ¿a quién pone? ¿A Irene Montero, que no está capacitada? ¿A Echenique? O sea, pocos quedan ya. Todos esos han enmudecido desde el fracaso electoral del pasado domingo. Sí, ha sido un tortazo Echenique, espectacular. el otro, la otra, todos, no habla ninguno. Han enmudecido. En Galicia han pasado de 14-0, ha sido impresionante. 14-0 ni con Malta. En fin, don Joaquín. Bueno, yo creo que no hablar hace bien no hablando, porque es que hay pocas cosas hay que decir cuando se ha dado el tortazo que se ha dado. Cumplir la palabra dada. Bueno, cumplir sí, pero con eso hay que hablar, eso hay que hacerlo, ¿no? Y no es tolerable que lo hagan, previsible, quiero decir. En un partido leninista, el otro día leía yo, creo que ayer, hablaban de los críticos. En un partido leninista no hay críticos. No. En un partido leninista hay purgados. Se fusila. Hay purgados. Y luego el poder, que es uno, que es el César, que habla, que solo habla él para que no se equivoquen los demás. Podemos, es verdad que es un producto mediático y un producto de oportunidad de aquel desgraciado marzo y de la Puerta del Sol, y es muy probable que caiga y que acabe limitando mucho su influencia. Lo que pasa es que ha envenenado al PSOE. El PSOE ya no es un partido socialdemócrata, lo ha envenenado Podemos, y es muy difícil recuperar eso. Y España necesita un país, España necesita volver al marco ideológico de la Unión Europea, que tiene que haber socialdemócratas, tiene que haber liberales, tiene que haber conservadores, y ese es el juego de un país civilizado, y eso es volver al bipartidismo que se está descubriendo. En Cataluña ya hay 3 partidos. Los 2 nacionales y el imponderable nacionalista, ¿no? En el resto de España vamos a ver si se va produciendo así, porque es que si no, estamos regando fuera del tiesto. Sí, sí, eso es lo que se demuestra en el periplo europeo que está a medio recorrer Sánchez. Ayer estuvo con Rutte, que no es un pueblo de Córdoba, sino es un dirigente político de Holanda. Hoy con la Merkel, el resultado, hombre, el holandés, los holandeses son bastante más descarados que los alemanes, le cantó la verdad del barquero, dice, oiga, primero reforme y luego venga a pedir ayudas, así de claro. Hoy Merkel, pues no ha sido tan contundente, ha sido mucho más educada, pero también le ha dicho, sigue habiendo diferencias fundamentales. Alemania pondrá sobre la mesa su plan, sus opciones, pero desde luego ustedes también tienen que hacer los deberes. Sí, a ver, hay una cuestión fundamental, yo creo, para entender a Angela Merkel, es que es una señora que se crió en la Alemania del Este, sabe lo que es perfectamente un régimen comunista. Dice, me viene ahora el gobierno de España con ministros comunistas en su consejo a pedirme dinero, me da un mal, pero es terrible. Yo quería retroceder un poco respecto a los purgados, aunque volvamos otra vez al tema. ¿Cómo saltaron, con qué rencor guardado Errejón y Ramón Espinar a hacer lanzada del moro muerto, se dice, ¿no?
o leña del árbol caído, y realmente lo único que separa a esos purgados del payolet o de la cuneta es que ahora vivimos en la civilizada Europa. Si llega a ser en la Unión Soviética, Rejón y Espinares pues estarían ya pues, en el sótano de un edificio de la Aluviante. No sé si me gusta más lo de la leña del árbol caído o lo de la lanzada al rey muerto. Las dos cosas me entusiasman. Son las noticias que llevo algún tiempo esperando dar y se produjeron el sábado. Ya entenderán que tenemos que disfrutar un poco de ellas, ¿no? Yo, volviendo al tema donde habíamos vuelto, yo creo que, vamos a la Unión Europea, que es lo básico en España, ¿eh? Sí. La salvación de España y de la mayoría de las naciones de Europa es la Unión Europea. Y si el que no se crea eso va a tener, vamos, se equivoca. Y si somos muchos, y si son muchos los que no creen eso, nos vamos a equivocar todos. La aportación, que puede ser donación, transferencia, vamos, le llaman transferencia, o crédito, da lo mismo, tiene que ser, y eso no es, y lo digo como patriota español y como patriota europeo, porque hablan de patriotismo los socialistas ahora, tiene que ser, primero, finalista. Cada euro que que venga de Europa a España tiene que ser a un sitio concreto, a una cosa concreta, a una finalidad concreta, que sea congruente con el marco ideológico de la Unión Europea y no con otra cosa. Y además de finalista tiene que haber un control. Los hombres de negro o de verde o de amarillo me traéis sin cuidado. Pero no se puede dar a nadie, y a estos menos, 144.000 millones sin control. Si a eso llaman antipatriotismo, pues que llamen como les dé la gana. Decir que la derecha está revolviendo en Europa para que no les den el dinero, eso no es verdad. Posiblemente habrán dicho algo muy parecido a lo que acabo de decir yo. Claro, ¿cómo no va a querer la derecha española que traiga dinero aquí en condiciones normales y de equilibrio con el resto de Europa, por supuesto? Es evidente que queremos, pero hombre, que sea finalista para que no hagan lo que no vaya como aquella vicepresidenta que en verano se iba por Sudamérica regalando dinero. Y sobre todo que lo controle alguien serio. O los planes E. La verdad es que... no tenemos a alguien serio, ¿eh? No tenemos inspección. Lo van a poner ellos, no se preocupe por nada que lo ponen ellos. Los interventores van a venir... han desaparecido prácticamente. En el minuto uno de que den el dinero, sea la cantidad que sea. Por cierto, la imagen que siguen teniendo de un gobierno de coalición con un partido comunista es Sánchez igual Tsipras, fracaso griego. Claro. Tres intervenciones, 2010, 2012, 2014, y con eso no jugamos a nada. Es que está muy reciente el tema griego y cómo tuvo que intervenir el país. Y otra cuestión también, que a dónde vamos con 22 ministerios. O sea, ahí sobran por lo menos 4. A mí se me ocurren algunos que son totalmente dispensables. O sea, que son ministerios que podemos desprendernos de ellos. Media docena no molesta. Claro, pero ¿qué hizo Alberto Garzón? Más que pedir una excedencia y decir que las apuestas sí, las apuestas no. El Ministerio de Igualdad, aparte de mandar a la gente al matadero vírico del 8M, ¿para qué sirve ese ministerio? Aparte de trincarla. Aquí hay que meter la tijera a esos ministerios antes de meter en cosas más importantes, pero hay que empezar recortando por este gasto público del gobierno, en instituciones. Lo tiene muy claro y se lo dicen. ¿Dónde? Mire usted ahí en las pensiones, mire usted ahí en la reforma laboral, tiene que reformar, tiene que generar un mercado de trabajo absolutamente liberalizado y no pretender ponerle puertas al campo. Y eso va en contra de la línea de flotación de este gobierno. Entonces, ¿va a tener Sánchez la suficiente flexibilidad como para probablemente cambiar de aliado de gobierno y probablemente de criterios de lo que ha sido su ser o no ser, políticamente hablando? Hombre, descarado es. Otra cosa es que se atreva... Y palabra tampoco tiene. Tiene ventaja. Ahora empieza a ver que tiene ventaja. La palabra es irrelevante para Sánchez, ¿no? Pero tiene que echar la cuenta. Yo creo que si vuelve de Europa convencido de cuál es el camino, no sería nada difícil un apoyo circunstancial de la derecha al gobierno de Sánchez, evidentemente sin los comunistas, para hacer unas elecciones pues en un año y medio por ahí, ¿no?
Eso sería ahora, después de la pandemia no podemos tener elecciones dentro de 6 meses, parece que eso es evidente, ¿no? Pues, y no hay manera de cambiar un gobierno en un sistema democrático más que con elecciones, de modo que tiene que seguir Sánchez, pues igual año y medio, apoyado por la derecha y sin comunistas. Yo creo que Sánchez va a querer terminar la legislatura. Su legislatura depende del acuerdo con Podemos. Sánchez ahora mismo depende de Pablo Iglesias, y lo interesante, el morbo, consiste en ver cuándo lo va a dejar caer, porque Sánchez quiere desprenderse de Iglesias, pero no puede. Pero es a ver cuándo lo va a dejar caer, porque es que aparte Pablo Iglesias no es de los que se va a ir de buenas y sin hacer ruido, todo lo contrario. Yo creo que es de los que se marcha, si se marcha dando un portazo. Bueno, si hay suerte le imputan. Esa es hay muchas líneas que le pueden ocurrir. Hay muchas cosas que están ahora mismo sin concretar, pero que le pueden venir de cine a Sánchez si lo que decide es lo contrario de lo que dice, que casi siempre es así, ¿verdad? Ahora dice que están más soldados que nunca, eso significa que va a haber ruptura en breve. Cuanto antes, mejor, desde luego. No tenemos ni un minuto que perder en eso, y yo creo que pues, para España va a ser un cambio mejor. ¿Cuándo se va a producir? Pues eso depende de Sánchez, ¿no? Eso depende de Sánchez y de este turno de contactos europeos que yo creo que le recortan las alitas por todas partes, por donde pase. No sé qué conclusión sacará él, porque tampoco es muy de sacar conclusiones, ¿eh? Él de lo que es especialista es de pasar hojas en el calendario de la mesa. Eso sí que lo lleva, bueno, pero a gala. Y eso no le va saliendo mal, porque razonablemente un país que pierde a 44.000 conciudadanos en una crisis que hoy dice la Universidad de Cambridge que es la peor gestionada del mundo. Del mundo civilizado. Pues oiga, estaría débil, estaría muy débil. Se lo comerían hasta los leones de metal de los cañones de Marruecos que están en la puerta del Congreso. Y en cambio, pues oye, va absolutamente sobrado. Tampoco es que la oposición se caracterice por su fiereza. Y ahí seguimos, todos expectantes. Es terrible lo de, precisamente, la gestión de la pandemia, sin duda nefasta, pero además una gestión terrible, desde las mascarillas que se las vendieron ahí ya de los chinos falsas para que el PSC todo. Hiciera negocio, a Fernando Simón, que ahora está convertido en un icono pop y sale con una camiseta riéndose, una camiseta que pone puto virus. Y... Sí, esto es importante. La camiseta rezaba puto virus. Y le hacía mucha gracia. Sí, es genial. Con tantos muertos que no saben realmente... hay miles de muertos que no le entran en las estadísticas, están subiendo y bajando. Gente que no se ha podido despedir de sus seres queridos, que no saben todavía si se los van a entregar en una urna o qué, y sin embargo, Pedro Sánchez parece que se está llevando lo del manual de resistencia hasta las últimas consecuencias. Joaquín, y un homenaje, el del día 16, pasado mañana, en el que no es un funeral de Estado, es un funeral del Gobierno, porque la propia invitación lo dice bien claro. Presidente del Gobierno y va a venir el rey, que por cierto va a presidir esto. La línea 7 de la invitación. Oye, esto es importante, ¿eh? Bueno, refleja cómo está la asintonía. El jefe de ceremonias, por lo visto, es Pablo Iglesias. La prensa venía, quien se ha encargado del ceremonial. Bueno, pues, imagen. Es así, el rey tiene que estar donde el presidente del gobierno diga, eso las cosas son como son, y hay que pasarlo. A mí no me parece que sea un día para estar preocupado por la televisión. Bueno, y han hecho una cosa muy singular, recta final ya, es que el homenaje, el funeral de Estado, empieza a las 9 de la mañana, que es una hora que a la gente le viene de cine, normalmente, ¿eh? Y lo segundo, los que tengan la suerte de haber sido invitados a este funeral de gobierno, sobre todo no lleven los móviles, porque si lo organiza Iglesias es posible que haya raptos y destrucciones de las tarjetas SIM en ese lugar. Bueno, muchas gracias a todos por su interés y su atención. Les espero mañana a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias.